físicas y psicológicas de los pacientes. ¿Dónde aplica la ley de semejanza? En estos tres elementos. O sea, la semejanza va a existir entre el medicamento o los síntomas que provoca el medicamento, la enfermedad y el paciente. Esos son nuestros tres elementos, nuestras tres esferas más importantes. Toda esta licenciatura, desde mi punto de vista, sí, claro, está determinada por estos tres elementos. Ustedes deben conocer los medicamentos homeopáticos, deben conocer las enfermedades y deben conocer a los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, todo muy bien. Muy bien. Entonces vamos a transmitir la pantalla. Aquí ya lo tenemos, ¿no? Empezando con los principios homeopáticos, algunos de los antecedentes abarcan desde Hipócrates, que es el padre de la medicina. Entonces el tema del día de hoy se llama Natura Morborum Medicatrix y Vis Medicatrix Natura. Empezamos. Como antecedentes históricos tenemos que Hipócrates, considerado como el padre de la medicina todavía hasta la fecha, ¿sí?, hizo de la curación del enfermo el principal objetivo del arte. Aquí podemos encontrar también algunas definiciones. ¿Qué podemos entender como curar? Ya dijimos que la terapéutica, perdón, que la homeopatía es la terapéutica basada en la ley de semejanza. Dijimos que la terapéutica es un tratamiento diseñado o implementado para curar a un paciente. Ahora, ¿qué es curar? ¿Cómo podemos definir curar? ¿O qué entienden por curar? A ver, Eduardo. Para mí es algo muy extenso porque el curar es aplicar cualquier conocimiento, pero al mismo tiempo también desde una simple escucha al paciente que lo permita como sanar de alguna forma, o puede ser aplicando medicamentos, un masaje, diferentes técnicas. Claro, podemos utilizar diferentes técnicas, diferentes terapéuticas para curar al paciente, ¿no? Pero, ¿qué es curar? Bueno, en términos generales, lo vamos a definir así. Curar sería restablecer la salud del paciente enfermo, ¿ok? Y como les digo que yo soy mucho de definiciones, pues ahora tendríamos que definir qué es salud y qué es enfermedad, ¿ok? Lo vamos a poner muy sencillo con la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es la salud? Un estado de bienestar biopsicosocial, ¿vale? Esta definición también nos da tres esferas, ¿ok? Un paciente, como ya lo mencionamos, no es sano simplemente por el hecho de no tener enfermedades. El paciente debe estar en un estado de bienestar biopsicosocial, biológico, que es la primera esfera, psicológico y social. No puede ser de otra manera y tampoco se pueden disociar estas tres esferas, ¿sale? Una persona que esté enferma biológicamente va a tener repercusiones psicológicas y repercusiones sociales. Una persona psicológicamente enferma va a tener repercusiones biológicas y repercusiones sociales. ¿Ok? Son inseparables estos tres elementos. Como homeópatas, nosotros tenemos que atender los tres elementos. Si queremos curar a un paciente, tenemos que restablecer el bienestar biopsicosocial. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿No? No. Entonces, eso es lo que abarca nuestra terapéutica. ¿De acuerdo? No solamente los síntomas del paciente, no solamente de las lesiones que pueda tener, sino también la esfera psicológica. Vamos a ver mucho de psicología también acá. ¿Sí? Y uno puede decir, bueno, ¿qué tal si el paciente psicológicamente no se da cuenta que está enfermo, que tiene algún problema? ¿Qué hace la sociedad cuando una persona está enferma? ¿O cómo nos podemos dar cuenta? Porque empieza a generar dificultades en sus ámbitos sociales. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Vamos a tener un paciente, supongamos que tiene un trastorno antisocial. ¿Qué va a hacer la sociedad? Normalmente con estos pacientes llegan a la marginación o el paciente tiene dificultades en su familia, tiene dificultades en su trabajo, lo cual le genera también estrés. Y ese estrés lo puede llevar a enfermedades biológicas, etcétera, etcétera. Como les digo, todo va de la mano. Sin embargo, desde el punto de vista homeopático, tratamos de entender que las enfermedades siempre van de arriba hacia abajo o de la mente hacia el cuerpo. ¿Sale? También por mecanismos que vamos a ver en la fisiología. Así que esto no es así algo inventado por el doctor Raúl. Todo lo que yo les digo está sustentado por alguna literatura.
¿Perfecto? Muy bien. Bueno, aquí tienen la imagen de Hipócrates. Para que lo conozcan o si ya lo conocían, lo recuerden. Continuando con los antecedentes históricos, Hipócrates convierte a la medicina en el arte de observar y estudiar. Descarta parcialmente las causas mágico-religiosas que antes se consideraban para las enfermedades. Ahora considera las enfermedades propias de una relación con el sitio, o sea, endémicas, con el clima, la estación del año, los vientos, las aguas, el estilo de vida, la alimentación y el ejercicio físico. Esto es lo que nos decía Hipócrates. Muy bien. Ahorita vamos a determinar si esto sigue siendo vigente actualmente. ¿Hay alguna enfermedad que conozcan relacionada con el sitio donde viva o trabaje el paciente? ¿Puede haber? Profe, ¿podría repetir la pregunta porque de pronto se corta su voz? Les preguntaba si conocen alguna enfermedad que esté en relación con el sitio, el clima, la estación del año, los vientos, las aguas, el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio físico del paciente. Sí, hay varias, artritis reumatoide, asma. Claro, muy bien, perfecto, ¿no? Entonces, estas enfermedades, o la mayoría de las enfermedades, tienen dos componentes, y así lo vamos a ver. Tienen una susceptibilidad genética y factores ambientales, que todo esto que tenemos aquí son factores ambientales, ¿ok? La susceptibilidad genética, pues así como su nombre lo indica, solamente es una tendencia, es un riesgo, sí, pero no es una sentencia de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, si nosotros tenemos padre y madre con diabetes, nosotros tenemos una tendencia fuerte a desarrollar diabetes. Si nuestro ambiente lo favorece, o sea, si comemos mal, no hacemos ejercicio, tenemos un estilo de vida sedentario, probablemente vamos a desarrollar la diabetes. Pero si no es así, a pesar de que tengamos el antecedente, no vamos a desarrollar diabetes. ¿Sale? Entonces, muy bien, seguimos avanzando. Aquí tenemos algunos aspectos que afectan la salud y la calidad de vida, ¿no? Bueno, del consumo de sustancias tóxicas, tabaco, alcohol y otras drogas, ¿no? Depende también mucho de la cantidad, pero hay sustancias que de plano en cantidades bajas son tóxicos, ¿no? Como los que tenemos acá. El estrés puede generar también alteraciones en el funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo del sistema nervioso autónomo, lo cual puede generar síntomas físicos ocasionados por el mismo estrés. También puede generar perturbaciones del sistema endocrinológico, que también puede generar síntomas físicos, ¿ok? Muy bien. La contaminación ambiental que vemos hoy en día también puede generar un ambiente tóxico para ciertos pacientes susceptibles, ¿ok? No realizar actividades de ocio o aficiones, pues eso es algo que nos vuelve humanos, ¿no? También es una forma en la que bajamos los niveles de estrés. Una dieta balanceada también puede ayudarnos en la salud, ¿no? Al contrario, una dieta que sea abundante en carbohidratos, que tenga abundantes alimentos procesados, puede generar repercusiones en la salud, ¿ok? La falta de relaciones interpersonales, como yo les decía, ¿no? Hay veces que un paciente no se siente enfermo, que a lo mejor se siente bien psicológicamente, pero la sociedad no lo acepta. Bueno, ese es un paciente que tiene también un desequilibrio biopsicosocial, ¿de acuerdo? Aunque el paciente no se dé cuenta. Falta de higiene personal, bueno, pues esto abarca de diferentes aspectos, ¿no? Desde las mismas enfermedades infecciosas hasta la marginación social nuevamente. El insomnio o los malos hábitos del sueño, incluyendo pues la mala calidad del sueño, ¿no? ¿Cómo podemos saber si un paciente tiene una buena calidad de sueño? A ver, Diana. Sí, Diana. ¿Cómo podemos saber si el paciente tiene una buena calidad de sueño? Ujú. Ah, porque es una persona activa que No. no, pues que no padece de, no sé. ¿Cuáles son los hábitos de un buen sueño? Número uno, bueno, eso lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Pero bueno, número uno, que el sueño sea en la noche.
Hay muchos pacientes que tienen un trabajo nocturno. Eso a lo mejor lo pueden sostener cierto tiempo, pero forzosamente va a generar perturbaciones, porque el sueño nocturno restablece los ritmos circadianos y esto abarca numerosos neurotransmisores y hormonas. Entonces, no es natural que un paciente duerma en el día y trabaje de noche, ¿no? Aunque a los trabajos así lo requieran, no es lo más natural, y si no es lo más natural, tampoco va a ser lo más sano, ¿ok? Número 2, la cantidad de sueño. En términos generales, un paciente adulto debe dormir entre 7 y 8 horas continuas. Si el paciente duerme menos que eso, si el paciente duerme 5 horas, duerme 6 horas, ya no está teniendo un sueño 100% reparador. Número 3, si el paciente se pone inquieto durante las noches, tiene pesadillas, sueños, es un sueño poco reparador. El paciente que duerme profundamente no sueña. Y si duerme profundamente y sueña, no lo recuerda o lo recuerda con dificultad. Número 4. Cuando el paciente duerme adecuadamente y su sueño es reparador, en las mañanas se siente descansado y reparado. Cuando no es así, el paciente se puede sentir más cansado en la mañana que en la noche antes de dormir. A lo mejor el paciente se va a dormir porque ya dice, no, pues es que ya son las 10 de la noche, me tengo que dormir porque mañana trabajo, pero no se va a dormir con cansancio, no se va a dormir con sueño, se va a dormir por obligación o por responsabilidad, ¿no? Y en la mañana que se quiere levantar, pues ahí sí está sumamente cansada, no se quiere levantar, no se quiere poner de pie, ¿vale? No quiere ir a trabajar. Eso no es un sueño reparador. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Todo esto va de la mano. Como les digo, es difícil disociar al ser humano en esferas o en hábitos individuales, ¿no? Todo esto tiene una cosa que ver con la otra. ¿Ok? Nosotros hablamos de esferas porque así lo estudiamos, pero un ser humano, como les digo, es todo completo. Entonces, si hablamos del sueño, si un paciente tiene una dieta desbalanceada puede perturbar su sueño. Si el paciente maneja un nivel de estrés alto, tiene preocupaciones, puede tener insomnio, lo cual ya no le va a permitir tener un sueño reparador. Si el paciente está expuesto a sustancias tóxicas como alcohol, tabaco, incluso la cafeína, puede tener problemas de sueño, ¿ok? Si el paciente tiene problemas de sueño, su sueño no es reparador, pues durante el día va a andar con somnolencia con sueño. Si el paciente durante el día anda con sueño y somnolencia, no es efectivo o no es eficiente al 100%, por lo tanto no va a desempeñar, no va a hacer el mismo desempeño de sus actividades diarias que sus compañeros, y eso le va a generar estrés. ¿Me explico? Vean cómo todo va de la mano. Ahora, ¿cómo podemos corregir la salud de un paciente y su estilo de vida? Lo que sea más sencillo para el paciente. Lo demás se va a ir reestabilizando poco a poco. Ejemplo, ¿no? A lo mejor nuestro paciente tiene niveles de estrés alto, duerme muy mal, tiene una dieta desbalanceada, pero a lo mejor le gusta hacer ejercicio. Pues podemos agarrarnos de ahí, que el paciente empiece a hacer ejercicio antes de irse a dormir, para que cuando ya se vaya a dormir, su sueño sea reparador, pueda ser más eficiente en su trabajo, ¿sí? Baje su nivel de estrés, que el ejercicio baja el nivel de estrés también, y empiece a comer mejor, ¿ok? Todo va de la mano. Seguimos avanzando. Entonces, como yo les decía, al ser homeópatas, somos parte de la comunidad científica y como científicos tenemos una misión, un objetivo, la búsqueda de la causalidad. A partir de ahorita, todos ustedes se van a olvidar de la palabra casualidad, ¿no? Si yo les pregunto, ¿por qué este paciente tiene esto? Ustedes no me pueden decir, pues es por casualidad. No, vamos a buscar la causa. ¿Por qué el paciente está experimentando estos sentimientos? ¿Por qué el paciente tiene estos síntomas? ¿Sí? Hay cosas que vienen en la materia médica y uno dice, pues oye, ¿esto por qué está tan extraño que yo no me explico, ¿no? Pues a lo mejor es una casualidad que lo pusieron, no hay casualidades. En medicina, en homeopatía, en la comunidad científica no hay casualidades. Olvídense de esa palabra. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces así lo vamos a hacer. Si el paciente tiene una lesión, vamos a ver qué función se alteró para causarle esta lesión. Si el paciente tiene una función alterada, vamos a ver en su esfera sensorial qué se perturbó. ¿Ok? Vamos a ver qué cree, de dónde vienen estas percepciones de la realidad, de dónde vienen esas creencias.
de dónde viene la cultura, y así nos podremos ir hasta el Big Bang, ¿sale? Seguimos avanzando. Con los antecedentes históricos, lo dicho por Hipócrates se considera como algo inmutable en la medicina actual, ¿ok? Basó su ejercicio tomando en cuenta siempre la naturaleza. Aquí otros términos que vamos a eliminar de nuestro vocabulario, bueno, que me gustaría que sí fuera, es bueno o malo, ¿vale? Bueno o malo depende de para qué, ¿no? Por ejemplo, un paciente nos dice, oiga, ¿y árnica montana es buena? ¿Árnica montana es buena para qué? ¿Sí? Puede ser buena para un traumatismo, pero va a ser mala para un paciente con enfermedad renal. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, o los alimentos, ¿no? Oye, si yo como, es bueno que yo coma fresas, ¿bueno para qué? ¿Sale? No hay término bueno o malo. Simplemente hay lo que nos dice la naturaleza, que es más natural para un ser humano. ¿Sí? ¿Me explico o no me explico? Sí. La salud y la naturaleza van de la mano. Cuanto más nos alejamos de la naturaleza, más nos enfermamos o más nos alejamos de la salud, como lo quieran ver. ¿Sale? El ser humano tiene un conflicto de toda la vida, que es la sociedad. Nosotros tratamos de adaptar nuestros instintos naturales a una sociedad para vivir, ¿no? En aparente armonía. Pero esta teatralidad puede llevar a enfermarnos, ¿sí? Esto nos genera estrés. Es cuestión de mantener un equilibrio entre nuestra parte instintiva, nuestra parte natural, ¿vale? Y el equilibrio social. ¿Perfecto? Pero en términos generales es así. Cuanto más nos alejemos de nuestra naturaleza, podemos enfermar. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, la alimentación. Hoy en día, la alimentación humana es todo menos natural, ¿de acuerdo? ¿Cómo fue que el ser humano evoluciona ¿cómo se llama? En la sabana africana? ¿Qué es un ser humano en esa época? El ser humano recién evolucionado es cazador-recolector. ¿Ustedes creen que el cazador-recolector de la sabana africana iba a la tienda por su gansito o por sus sabritas? Pues no. ¿Qué comían? Verduras, frutas, carnes, incluso, ¿no? Carnes de animales. Que yo les pregunto, ¿qué es más natural desayunar para un ser humano? Vamos a poner huevos con verdura o cereal con leche. ¿Qué está en nuestra naturaleza? ¿Qué creen ustedes que desayunaba el ser humano de la sabana africana? O a lo mejor Para pollo. El nosotros huevo con actualmente es muy verduras. práctico. Claro, el cereal con leche es un alimento procesado, ¿no? Es un alimento artificial. No tiene nada que ver con la alimentación natural de un ser humano, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? Otra cosa, otra cosa que no es natural para el ser humano, el estrés, que el estrés es, podríamos denominarlo, algunos autores así lo hacen, ¿no? Como la madre de todas las enfermedades, el estrés. ¿Qué es el estrés en términos, en lo más fundamental? En lo más fundamental, el estrés es miedo. El miedo nos sirve, claro, para defendernos de los depredadores de la sabana africana, pero ya en la sociedad actual, aparentemente civilizada, no nos sirve de nada estar teniendo miedo imaginario, ¿sí? Si nos persigue un león, un mamut, estoy de acuerdo, necesitamos el miedo para echar a andar el mecanismo de lucha o huida, pero que nos dé miedo que mañana nos vayan a asaltar, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque no sabemos si sí nos van a asaltar o no mañana, pero el hecho de vivir con ese estrés sí nos puede generar enfermedad, ¿ok? Entonces son mecanismos obsoletos, no es natural para el ser humano. Y eso resulta alarmante porque nosotros en la historia clínica que le hacemos al paciente, o las preguntas que le hacemos al paciente, le decimos, ¿usted maneja un nivel de estrés alto, medio o bajo? ¿Qué creen ustedes que es lo normal y qué creen ustedes que es lo común en esta pregunta?
Eso Lo te común es suscita. que, Ujú. lo común es que el paciente refiere a manejar un estrés alto. Alto, muy bien, alto o medio, ¿no? Sí. Perfecto. Y lo común, lo más común es que, perdón, eso es lo común, y lo normal es que manejemos un nivel de estrés bajo. ¿Por qué razones estaríamos estresados? ¿No? Solamente por nuestra propia imaginación o por nuestras propias creencias. ¿De acuerdo? Bueno, Hahnemann nunca perdió de vista los postulados de Hipócrates. Hahnemann es el creador de la homeopatía, ¿sale? Hahnemann tiene también sus autores, perdón, sus escritos, que tienen ya cerca de 200 años, ¿no? Entonces, ¿son vigentes aún los postulados de Hipócrates? Sí, pero también hay que ver que estamos hablando de autores de diferentes épocas. Hipócrates, Hahnemann, Leon Vanier, ¿sí? Nosotros podemos leerlos, pero no podemos hacer lo que ellos hacían al pie de la letra, porque nosotros estamos viendo enfermedades distintas, nosotros vivimos en un ambiente completamente distinto, por lo tanto, ¿podemos tomar ahí principios? Sí, pero no son leyes absolutas, ¿ok? Muy bien. Lo tenemos que adaptar, pues, a la sociedad actual. Dentro de las aportaciones de Hipócrates tenemos las frases o los postulados de Natura Morborum Medicatrix. El mejor médico es la naturaleza. Como les digo, la naturaleza nos va a llevar por el camino de la salud. Entre más nos alejemos de la naturaleza, más nos acercamos a la enfermedad o nos alejamos de la salud, es lo mismo. Vis Medicatrix Natura nos habla del poder curativo que tiene la naturaleza. Aunque estos dos postulados son muy parecidos, tienen algunas diferencias importantes. Existe una tendencia natural hacia la recuperación, ¿sale? Cuando los sujetos se enferman, incluso puede llegar a limitar por completo el daño, ¿ok? Eso es a lo que se refiere Natura Morborum Medicatrix. Y Vis Medicatrix Natura nos dice que el poder curativo que existe en todos los seres humanos, en todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos. ¿Ok? Entonces, el primero hace más referencia al enfermo. El enfermo tiene una tendencia natural a sanarse, ¿sí? Y el segundo nos habla más de las propiedades curativas que encontramos en las plantas, los minerales y los vegetales, ¿sí? Seguimos avanzando. El hecho de mantenerse vivo es el resultado de sistemas de control complejos, ¿ok? El líquido extracelular se conoce como medio interno. Lo definió Claude Bernard, ¿no? El padre de la fisiología. La homeostasis, entonces, es otro término que hace referencia al mantenimiento de condiciones casi constantes en el medio interno. La enfermedad se considera un estado de ruptura de la homeostasis. La homeostasis opera a diferentes niveles, ¿ok? Homeostasis, ya saben ustedes qué es, mantenimiento de condiciones casi constantes en el medio interno, ¿ok? ¿Desde dónde empieza esta tendencia? Desde los líquidos corporales. Ahora, anótenlo por ahí porque se los voy a estar preguntando constantemente. Los líquidos corporales se dividen en dos compartimientos principales, el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, como su nombre lo indica, es el agua y los solutos que están dentro de la célula. Y el líquido extracelular, pues lo mismo, pero fuera de la célula, ¿no? Agua y solutos fuera de la célula. A su vez, el líquido extracelular se divide en dos compartimientos, serían como dos subdivisiones, ¿ok? Entonces ustedes traten de hacer una llavecita, ponen hasta arriba líquidos corporales, luego ponen dos divisiones, bueno, sí, dos divisiones. Por un lado, líquido intracelular, por el otro lado, líquido extracelular. Donde estábamos en líquido extracelular, hacen otras dos llavecitas y le ponen de un lado intersticio o líquido intersticial, mejor dicho, líquido intersticial. El líquido o el agua y los solutos que se encuentran en los tejidos del cuerpo, los tejidos del cuerpo. Y del otro lado vamos a poner plasma. El plasma, pues, es el líquido que circula en la sangre. Perfecto, hasta ahí es lo más sencillo.
La homeostasis, que es esta tendencia del mantenimiento casi constante en el medio interno, opera desde ahí. ¿Cómo es posible que el agua, el líquido, todos estos elementos inertes sepan dónde estar? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Aquí lo podemos ver, ¿no? Ahora, en estos líquidos corporales vienen disueltos diferentes elementos, sobre todo los electrolitos. ¿Ok? Entonces pónganle por ahí, en el líquido extracelular hay mayor cantidad de sodio. Y menor cantidad de potasio, que son uno de los principales elementos que mantienen el equilibrio, sodio y potasio. Ahora, dentro de la célula es al revés. Dentro de la célula hay mayor cantidad de potasio y menor cantidad de sodio con respecto al exterior. ¿Me explico? Otro elemento que juega un papel importante en este equilibrio es la glucosa. La glucosa se encuentra en cantidades equiparables entre el líquido intersticial y el plasma. ¿Ok? Y las proteínas plasmáticas, como la albúmina, se encuentran en mayores cantidades en el líquido plasmático. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿se acuerdan que dijimos que el líquido intersticial es el líquido que está en los tejidos? ¿Cuáles son los tejidos corporales? Lo vamos a ver más adelante, pero de una vez anótenlo. Tenemos 4 tipos de tejidos. Tenemos el tejido epitelial, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido nervioso. De ahí, pues claro que hay diferentes subdivisiones. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? O sea, se dan cuenta cómo el organismo mantiene el equilibrio entre el sodio, el potasio, la glucosa, la albúmina, ¿sí? Todos estos elementos son elementos físicos hasta ahorita, hasta de lo que llevamos. Hablamos un poquito de célula, pero no hemos hablado todavía de las funciones celulares. Aquí tenemos otro ejemplo de homeostasis, la ley de los gases. Los gases se difunden de donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad del gas. Este es un alveolo y un capilar sanguíneo. ¿Ok? Del lado izquierdo, vamos a poner una plumita. ¿Sí? Aquí, del lado izquierdo, llega la sangre desoxigenada del sistema venoso. Las venas transportan sangre sin oxígeno y con mucho o cargada de dióxido de carbono. Esta sangre llega aquí. Acuérdense, aquí va a haber poco oxígeno y poco dióxido de carbono. No, perdón, mucho dióxido de carbono. Por la ley de los gases, el oxígeno que está en el alveolo en mayores cantidades va a difundir hacia la sangre, ¿sí? Y el dióxido de carbono al revés va a estar saliendo hacia el alveolo. Entonces, durante la inspiración, nosotros metemos oxígeno y en la expiración eliminamos dióxido de carbono por este intercambio que sucede aquí gracias a la ley de los gases. Entonces, los gases siempre se van a difundir de donde hay mayor cantidad a donde hay menor cantidad. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando. Aquí tenemos un ejemplo del tejido epitelial. Esto ya es un desequilibrio. Si se dan cuenta, los epitelios son como un colchoncito, ahorita lo vamos a decir así, ¿no? Como un colchoncito de células que recubre una superficie. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando no se cumple el equilibrio? Cuando no hay equilibrio, entonces las células empiezan a reproducir y forman
un tumor o como lo vemos aquí, ¿no? Una hiperplasia, un aumento de la cantidad de células de este tejido. Se perdió el equilibrio. Normalmente los epitelios se mantienen en equilibrio porque hay células que se mueren al mismo ritmo que hay células que van naciendo. Pero aquí lo que vemos es que las células o están sobreviviendo demasiado o se están produciendo demasiado. ¿Me explico? Muy bien. Ok, aquí vamos a hablar entonces de sistemas de control sistémicos. Puede sonar redundante, pero no es así. Ya hablamos de que hay elementos fundamentales que mantienen el equilibrio, la homeostasis. ¿Ok? Pero estos elementos fundamentales están regulados por sistemas. ¿Ok? En este caso vamos a poner de ejemplo la glucosa. Ya dijimos que la glucosa se mantiene en mayores cantidades, en la misma concentración entre el intersticio y el plasma. Ya lo dijimos hace ratito, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Si nosotros seguimos metiendo glucosa a un organismo, se puede rebasar esta capacidad o podemos tener excesos de glucosa en el plasma, excesos de glucosa en el intersticio. Ahí entra un sistema regulador que puede ser el de la insulina. La insulina lo que hace es bajar la cantidad de glucosa del plasma y del intersticio y hacer que la glucosa entre a las células. ¿De acuerdo? Ese es un sistema de control sistémico, aunque suene redundante. ¿A qué voy con esto? Si nosotros presentamos o tenemos alguna tendencia hacia el desequilibrio, va a haber un sistema que se encarga de vigilarlo para que no se nos desregule. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿qué pasa al revés? ¿Qué pasa si las cantidades de glucosa están bajando en el intersticio y en el plasma? Pues entra otro sistema regulador, que es el del glucagón, y provoca lo contrario, que la glucosa almacenada, ajá, sobre todo en las células hepáticas, se exporte hacia la sangre para que la glucosa de la sangre no baje a niveles críticos. ¿Ok? Sí. Entonces es un sistema de equilibrio. Si ustedes comen glucosa, se dispara la insulina. Si ustedes pasan mucho tiempo que no comen glucosa, se dispara el glucagón. Es un sistema que regula la glucosa. Por eso es un sistema de regulación sistémica. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos la concentración de orina. Es otro ejemplo. Si ustedes toman mucha agua, ¿cómo sale la orina? Muy clara. Muy clara. Y si casi no toman agua, toman puro refresco, Muy concentrada. muy concentrada, muy ámbar, ¿no? Amarilla. Amarilla, ámbar. Muy bien. ¿A qué se debe esto? El riñón tiene que eliminar forzosamente los desechos de la sangre. Hablamos de nitrógeno ureico, urea y creatinina. Si un paciente toma mucha agua, perfecto. Esos desechos se pueden diluir en grandes cantidades de agua y salir en orina clara. Pero si un paciente no toma agua, pues entonces, en muy poquita cantidad de agua, se tiene que eliminar la misma cantidad de desechos. Por eso la orina sale muy concentrada en estos casos. Pero el riñón es el que está regulando la cantidad de agua que sale. Si el riñón dijera, no, pues a mí me vale la cantidad de agua que tome el paciente, yo voy a sacar la misma cantidad de orina. El paciente se puede deshidratar. ¿Me explico? Seguimos avanzando. Bueno, aquí tenemos el esquema de lo de la glucosa, ¿no? Profesor, tengo una pregunta. Ujú. ¿Qué tan cierto es que una persona, porque hay todo un debate, ¿no? De cuánta agua debe de tomar el paciente? Hace tiempo comentaba un nutriólogo, un paciente debe de tomar agua cuando vaya a orinar, si la orina sale con estas características, un amarillo clarito, orina bien, no hay temas de dolor ni demás, que se mantenga en ese nivel de agua, evidentemente que no sea menos de 1 litro. Pero si hay una alteración, por ejemplo, la orina sea ámbar, entonces hay que tomar agua.
porque él comentaba, es difícil decirle a un paciente, tómate 2 litros, pero a lo mejor necesita menos cuando el riñón ya está reaccionando con 1,5 litros. ¿Se puede manejar así? Ujú, sí, sí, el mismo organismo lo va a decir, ¿no? El mismo Ok. organismo tiene la capacidad de decirnos si tienes sed, debes tomar agua, ¿no? Entonces sí se pueden hacer cálculos. Los cálculos más fidedignos son utilizando los kilogramos que pesa el paciente, ¿no? Más o menos en términos generales son 35 mililitros por kilogramo de peso. Un rango seguro, ¿no? Es un rango seguro. Pero sí se puede hacer también así. O sea, el riñón tiene la capacidad de concentrar o diluir la orina en relación con la cantidad de agua que se tome. Pero lo que sí debemos educar al paciente es que cuando tenga sed, tome agua y no tome electrolitos, no tome refresco, no tome agua mineral, que debe tomar agua, ¿sí? Ok. Porque el agua es lo único que necesita para hidratarse, ¿ok? Ya dependerá de si el paciente tiene alguna Gracias. situación clínica, se utilicen electrolitos o no, pero en lo más general, solamente con agua es suficiente. Y la alimentación debe contener electrolitos. Las carnes contienen sodio, las carnes contienen potasio, los alimentos tienen potasio. Entonces no necesita tomar electrolitos, a menos que tenga algún desequilibrio, alguna perturbación distinta, ¿no? ¿Ok? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, aquí teníamos el ejemplo de la glucosa. Miren, cuando los niveles de glucosa son bajos porque uno no ha comido, el páncreas libera glucagón. El glucagón lo que hace es estimular al hígado a que descargue el glucosa en la sangre de la glucosa que almacena normalmente el hígado y los valores vuelven a la normalidad. Cuando un paciente come carbohidratos, el nivel de glucosa se eleva. Tenemos aquí del lado derecho nivel alto de glucosa. Se libera insulina por el mismo páncreas y la insulina hace que la glucosa entre a las células sensibles, sobre todo las del tejido adiposo, las del tejido hepático, las del tejido muscular estriado, ¿sí? Y con eso también se restablecen los niveles normales de glucosa. ¿Te dan cuenta cómo los niveles de glucosa en condiciones normales nunca deben estar fuera del rango 70-100 en condiciones normales? Porque si uno come glucosa, se puede, hay tendencia a que se eleve, pero la insulina responde. Y si hay tendencia a la baja, pues el glucagón responde. Ya una diabetes se desarrolla por un abuso, ¿no? En una sobreestimulación del páncreas. Aquí tenemos los grados de concentración de la orina, ¿no? Nada más para darnos una idea. La concentración de la orina depende en gran medida de la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina, ¿ok? Entonces, la hormona antidiurética, como su nombre lo indica, disminuye la diuresis o disminuye la cantidad de agua que se elimina, ¿ok? La estimulación de la hormona antidiurética y la sed, el mecanismo de la sed, trabajan de la mano. Entonces yo les decía, la sed es uno de los factores más importantes que el paciente debe obedecer, pero en pro del agua, no de electrolitos, no de refrescos, ¿sí? Sí. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de desequilibrio, la obesidad, ¿ok? El paciente obeso pues tiene un desequilibrio energético. La alimentación, bueno, los alimentos, al ser materia, se pueden convertir en energía y esa energía se puede convertir también en materia, son equivalentes. Cuando un paciente tiene obesidad es porque en su alimentación consume grandes cantidades de energía, pero no quema o no gasta esa energía, ¿vale? Entonces, el paciente que no gasta la energía es energía que se acumula en forma de grasa. Por eso el paciente empieza a tener obesidad. Para que el paciente pierda grasa corporal, tendría que hacer lo contrario, reducir la ingesta de energía y aumentar el gasto de energía en ejercicio o en alguna actividad. ¿Sale? Muy bien. La regulación de los sistemas de control, bueno, ahora si lo que dijimos hace ratito no era suficientemente complejo, tenemos sistemas de control que, como su nombre lo indica, controlan los sistemas de regulación sistémicos. ¿Vale?
¿Cuáles son los sistemas de control de regulación de sistemas de control sistémicos? Sistema nervioso autónomo y sistema endocrino. ¿Ok? Entonces, en otro apartado, van a hacer una división del sistema nervioso. Le ponen hasta arriba, igual a mí, yo soy mucho de esquemas, ¿eh? Le van a poner hasta arriba sistema nervioso. ¿Cómo se divide el sistema nervioso? Van a ser dos llaves, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Cuando nos vamos al apartado de sistema nervioso central, hacemos nuevamente dos llaves y ponemos cerebro y médula espinal. Y cuando nos vamos al apartado del sistema nervioso periférico, lo dividimos otra vez en dos y le ponemos sistema nervioso autónomo y del otro lado, sistema nervioso motor somático. Es más, lo vamos a dibujar aquí, ¿no? Aquí se quedaría así. Sistema nervioso. Lo dividimos en central y periférico. El central, ya lo dijimos, se divide en Cerebro y médula. cerebro y médula espinal. ¿Ok? Y de este lado, el periférico se divide en sistema nervioso autónomo, que es el que tenemos aquí, y el sistema nervioso motor somático. Vamos a poner nada más motor somático. El sistema nervioso autónomo se divide a su vez en dos, simpático y parasimpático. No sé si han escuchado de esto, simpático y parasimpático, que el parasimpático se escribe exactamente igual, nada más que aquí le ponen para. ¿Ok? Parasimpático y aquí sería solamente simpático, ¿no? Así está esta subdivisión. Muy bien, y el sistema motor somático lo podemos dejar hasta ahí. Bueno, se divide en sensorial y motor, ¿no? Que es el tacto y pues los movimientos musculares voluntarios. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No. Bueno, nos vamos a enfocar en el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo se divide en simpático y parasimpático. Se encarga de las funciones automáticas viscerales del organismo. Funciones para las cuales nosotros no tenemos un control consciente. Entre comillas. ¿Ok? ¿Qué ejemplos tenemos de esto? Muy sencillo, miren, se los voy a poner muy sencillo. El parasimpático se encarga de las funciones automáticas cuando un paciente está tranquilo, relajado. Abarca fundamentalmente la digestión, la sexualidad y el sueño. Si se dan cuenta, estas son actividades que requieren estar en un ambiente tranquilo, relajado, ¿no? En términos generales, ¿no? Porque pues de ahí puede haber muchas variaciones. Y el simpático es lo contrario, son sistemas opuestos. Son sistemas que se contraponen uno con el otro. Ejemplo, ¿no? Si está activado el simpático, el parasimpático está inhibido, bloqueado. Si está activado y viceversa, ¿no? ¿Ok? El simpático, entonces, ¿qué sería lo contrario, Diana? A ver, Diana. Si fuera lo contrario, sería entonces cuando el paciente está estresado. Cuando el paciente tiene miedo, tiene alguna situación de alerta, de lucha o huida. Lo vamos a poner muy sencillo para que no se les olvide. Si alguno de ustedes lo han asaltado en el transporte público, como es muy frecuente ya hoy en día, en ese momento van a experimentar todas las funciones automáticas que regula el simpático. ¿Alguno de ustedes lo ha vivido? Sí. Ok, a ver, ¿qué sienten?
¿Qué sienten en su organismo cuando están en esa situación? Ansiedad, Ujú. Bueno, esa la ansiedad es mental, ¿no? Pero en su cuerpo, ¿qué siente? ¿Cómo está su corazón? Taquicardia. ¿Cómo está ah, su respiración? ¿Cómo está su boca? agitados, la Ujú. boca seca, Boca seca, muy bien. este, Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de ujú, la frecuencia respiratoria. ¿Usted decidió que su corazón se acelerara? Pues no. Por eso les digo que este sistema es autónomo, o sea, es automático, es involuntario. ¿Sale? Muy bien. Entonces, así lo vamos a dividir. Aquí lo podemos ver en este esquema, ¿no? Vean, de arriba para abajo vamos a ver las funciones del sistema nervioso simpático y parasimpático como regulador de sistemas de regulación sistémico. ¿Sí? Para que no se me pierdan. Entonces, cuando uno está en alerta, o sea, se activa el simpático, las pupilas se dilatan para captar la mayor cantidad de elementos del entorno posibles y poder defendernos, luchar o huir, para captar las mejores oportunidades de la supervivencia como especie humana en una situación de lucha o huida. Pupilas dilatadas, sistema simpático. Por lo tanto, el contrario o su contraparte, el parasimpático, se encarga de contraer las pupilas. Cuando ustedes están dormidos y alguien llega y les prende la luz, les duele. ¿Por qué? Porque las pupilas están contraídas para evitar que entre grandes cantidades de luz hacia la retina. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí, sí, todo claro. Muy bien. O sea, el que se contraigan las pupilas es para proteger a la retina. Muy bien. Ahora pasamos a la estimulación de la saliva, ¿no? La salivación. Yo les había dicho hace rato, la función digestiva depende del parasimpático. La salivación es una función digestiva. Por lo tanto, el parasimpático se encarga de estimular la salivación. El simpático, por lo tanto, inhibe la salivación. Entonces, ¿cómo siente la boca cuando cuando los asaltan? Checa. Boca seca. ¿Por qué? Es una situación de lucha-huida. ¿Ok? Bueno, mejor vamos con el simpático. Con el simpático, las vías aéreas y en particular los pulmones se dilatan, se expanden y se aumenta la frecuencia respiratoria. Con el parasimpático, lo contrario, las vías aéreas se contraen y la respiración es muy lenta, muy tranquila, como cuando uno está dormido. ¿Sí? El corazón se aumenta de frecuencia y de fuerza con el simpático. Con el parasimpático, lo contrario, la frecuencia cardíaca disminuye, como cuando uno está dormido nuevamente. El parasimpático se encarga de estimular y regular la función gástrica. El simpático la bloquea. ¿Ok? Vemos cómo es muy frecuente que un paciente que tenga estrés tiene problemas digestivos. Está con este estrés crónico. ¿Por qué? Pues porque está activando el simpático y bloqueando el parasimpático. ¿Ok? El parasimpático estimula la liberación de glucosa por el hígado. No, perdón, la inhibe. Y el simpático la aumenta. Esto también tiene mucho que ver con la diabetes. ¿Sí? Un paciente con diabetes puede decir, no, pues yo estoy comiendo bien y todo, ¿no? Haciendo ejercicios. Pero si sigue manteniendo niveles de estrés altos, la glucosa se sigue produciendo. ¿Ok? El parasimpático estimula toda la actividad intestinal, el simpático la inhibe. ¿Ok? El parasimpático contrae la vejiga y el simpático relaja la vejiga. ¿Ok? El parasimpático promueve la erección genital y la lubricación, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? La erección en el varón y las secreciones vaginales, pues, obviamente en la mujer. Pero el simpático se encarga de la eyaculación y contracciones vaginales. Entonces aquí también es cuestión del equilibrio, ¿no? ¿Dudas o preguntas? No. Muy bien. Entonces seguimos avanzando. Esto nos explica muchísimos de los síntomas de los pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes sometidos a estrés crónico van a tener síntomas
de activación simpática y también van a tener síntomas de bloqueos parasimpáticos. ¿Se entiende por qué? ¿O no? Sí. Muy bien. Seguimos avanzando. Bueno, un ejemplo es el de los vasoreceptores que encontramos en la aorta, ¿no? El corazón tiene la capacidad y los vasos sanguíneos tienen la capacidad de detectar cuando baja la presión. Cuando baja la presión, se estimula al corazón a aumentar la frecuencia cardíaca para restablecer la presión sanguínea perdida. Es un ejemplo, ¿no? Estos reflejos son reflejos simpáticos. Ahora, ese fue el primer sistema de regulación de sistemas reguladores sistémicos. El segundo es el sistema endocrino. El endocrino es un sistema también de comunicación, pero no es nervioso. Es a través de mensajeros químicos que son las hormonas. ¿Ok? Entonces, bueno, son las 8:40. Vamos a dar nuestro receso. Damos normalmente 10, 15 minutos y regresamos para continuar con la clase. ¿Sale? Sí, Vayan a tomar gracias. agua, vayan al baño y regresamos.
Hola, hola, ya estamos de regreso. Muy bien. Entonces, si me escuchan ya todos, regresamos a lo que estábamos viendo, ¿no? El sistema endocrino es otro sistema de regulación de sistemas reguladores sistémicos. ¿Sí? Ya lo vimos con el ejemplo de la insulina y el glucagón. Ujú. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona en un eje de 3 estaciones. El primero es el hipotálamo, es parte del sistema nervioso central. El hipotálamo libera hormonas que igual, aunque suene redundante, son hormonas liberadoras de hormonas. Estas hormonas viajan a la hipófisis, donde ahora sí se liberan las hormonas que viajan a las glándulas como la tiroides para liberar las hormonas necesarias. Ejemplo, muy sencillo. La tiroides, ¿no? La tiroides es una glándula que produce hormonas tiroideas. Cuando en un paciente bajan las hormonas tiroideas, el hipotálamo lo detecta, ¿ok? Y eleva la liberación de las hormonas liberadoras de hormonas. En este caso, será la hormona liberadora de tirotropinas. Esta hormona viaja a la hipófisis, donde la hormona liberadora de tirotropinas libera la tirotropina, o también conocida como hormona estimulante del tiroides. Y esta hormona, a su vez, viaja a la tiroides para que se pueda liberar la hormona tiroidea. Es un sistema complejo, pero necesita hacerlo así porque está muy bien regulado el sistema endocrino. ¿Ok? Es curioso que el hipotálamo, que es un órgano del sistema nervioso central, se encarga de regular el sistema endocrino y el sistema endocrino. ¿Por qué es así? El sistema límbico tiene su centro en el hipotálamo. El sistema límbico es el sistema de las emociones humanas, en el cerebro de las emociones humanas. ¿Sale? Entonces, eso quiere decir que las emociones humanas van a repercutir en estos dos sistemas, endocrino o nervioso autónomo. ¿Sí queda claro? Por eso cuando ustedes se espantan, tienen síntomas de la activación simpática. Por eso cuando ustedes se espantan, la glucosa sube, las defensas bajan. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? No. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Ahora tenemos otro término que es la adaptabilidad del organismo. Son respuestas funcionales y estructurales reversibles a cambios de los estados fisiológicos y patológicos. Se desarrollan estados nuevos, aunque de equilibrio alterado, con los que la célula consigue sobrevivir. Si estos límites son superados, ocurre la lesión celular, que puede ser reversible inicialmente y posteriormente será irreversible. ¿Ok? Como lo habíamos mencionado, el paciente tiene la capacidad de regular la glucosa aunque coma grandes cantidades de carbohidratos, pero solo va a poder mantener este nuevo estado de equilibrio, ¿sí? Por cierto tiempo. Si se sobrepasa este límite o es crónico el asunto, pues entonces el paciente ya desarrolla la diabetes, ¿sí? O sea, de momento la insulina y el páncreas tienen la capacidad de controlar la cantidad excesiva de carbohidratos, pero cuando esto se rebasa, pues el paciente se enferma. ¿Sale? Bajo este principio se forma un puente entre los mecanismos adaptativos y las manifestaciones clínicas. Hay mecanismos adaptativos que pueden darnos síntomas, ¿no? Ya mencionamos el ejemplo de la diabetes, ¿no? Aquí en la diabetes, pues los receptores de insulina se saturan, ya no lleva a cabo su función. Bueno, aquí está la producción de la insulina, ¿no? Véanlo. Otra vez hacemos el recuento. Cuando una persona come, vamos a poner un ejemplo de algún alimento con carbohidratos. ¿Qué alimento con carbohidratos conocen? Con grandes cantidades de carbohidratos. ¿No conocen ningún alimento con exceso de carbohidratos? El pan, los tamales. El pan es un buen ejemplo, ¿no? El pan son puros carbohidratos, puras azúcares ahí, ¿no? Cuando uno se come un pan,
La glucosa, bueno, primero pasa por la boca, por el intestino delgado, y en el intestino delgado todo ese pan se convierte en glucosa que es absorbida hacia la sangre. En la sangre, la glucosa sube. Al subir la glucosa en la sangre, el páncreas lo detecta, como lo vemos aquí, a través de canales de GLUT2. ¿Sale? La glucosa se metaboliza y se utiliza para producir energía. Nuestra energía del organismo es el ATP, que veremos más adelante, entonces no se angustien. Cuando se eleva el ATP o la producción del ATP, el canal de potasio se cierra, que es el que tenemos aquí. Al cerrarse el canal de potasio, la célula se despolariza y se abren los canales de calcio. Cuando el calcio entra a la célula, se libera la insulina, como lo vemos acá. La insulina viaja a la circulación sanguínea para que la glucosa se pueda introducir hacia las células. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo. Si la insulina ya no se produce, la glucosa se va a mantener alta todo el tiempo. ¿Sí? Y vamos a tener síntomas de la elevación de la glucosa. ¿Qué síntomas encontramos en un paciente con diabetes? Bueno, originalmente se le denominaban las 3 P's. Polidipsia, Polifagia. polifagia, poliuria y pérdida de peso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué el paciente tiene sed? Porque cuando la glucosa sube, en el riñón ya no se puede mantener el equilibrio. O sea, el riñón lo que hace es que evita que la glucosa se tire en la orina. ¿Sí? La reabsorbe, el riñón reabsorbe la glucosa. Pero cuando es demasiada glucosa ya no se puede reabsorber y se empieza a tirar en la orina la glucosa. Ya les había dicho yo que la glucosa tiene un papel fundamental en el equilibrio físico de la homeostasis, bueno, más bien en el mantenimiento de la homeostasis. Cuando la glucosa se pierde en la orina, también jala grandes cantidades de agua que puede deshidratar al paciente. ¿Sí? Por eso el paciente tiene boca seca, tiene sed. Muy bien. El aumento del apetito. ¿Por qué? Porque los tejidos no están recibiendo glucosa. Sí, la glucosa está en la sangre, pero no entra a las células. Entonces el organismo no tiene energía. Lo interpreta como un aumento del apetito. ¿Sí? El organismo demanda esa energía. Excesos en la orina, por lo mismo que mencionábamos al principio. La orina, ¿sí? O bueno, más bien la glucosa jala mucha agua y el paciente orina demasiado. Y pérdida de peso, porque la insulina hace que la glucosa entre al tejido adiposo. Si la glucosa ya no está entrando al tejido adiposo, pues ya no se forma nuevo tejido adiposo y el paciente pierde peso. ¿Ok? Muy bien. Otro ejemplo es la infección. Cuando un paciente tiene alguna infección, su organismo responde elevando la temperatura a través de la fiebre y también aumentando la cantidad de células blancas o de leucocitos, que son las células de defensa. Mientras el paciente tenga la infección, la fiebre está presente, la leucocitosis también. Cuando el paciente resuelve la infección, la temperatura baja y la leucocitosis también. Bueno, más bien la cantidad de leucocitos también disminuye. ¿Sí me explico? O sea, son estados que buscan equilibrarlo, que buscan equilibrar la infección, pero generan un nuevo estado de equilibrio alterado. ¿Sí me explico? O sea, para que se dé la fiebre, se necesita producir calor en el organismo. ¿Cómo se produce calor? Con la activación de los músculos. El paciente que tiene fiebre, a lo mejor de forma inicial, experimenta escalofríos, ¿no? El hipotálamo, que se encarga de regular la temperatura corporal, sube la temperatura. ¿Sí? Muy bien. La médula ósea se estimula para producir nuevos glóbulos blancos, leucocitosis. ¿Ok? Entonces, bueno, en resumen lo vemos aquí, el progreso de la enfermedad según los niveles de desequilibrio en homeopatía, ¿no? Como yo les había dicho al principio, en la homeopatía se acepta que la mayoría de los trastornos empiezan desde la mente. ¿La mente qué hace? Nos ayuda a interpretar la realidad. Por lo tanto, una interpretación de la realidad que no está de acuerdo con lo que la mayoría conviene, se le denominan trastornos sensoriales.
Ahora se han normalizado muchas cosas que no son naturales. Por ejemplo, ahora se normaliza que uno esté deprimido. Pues no, es un estado alterado, un trastorno sensorial. O sea, sensorial es todo lo que el paciente percibe y cómo lo interpreta en la realidad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Esto depende de las creencias del paciente. Uno puede creer que el país, o sea, México, le ve lo malo, ¿no? El país es muy inseguro, tiene mucha corrupción, todo el tiempo están asaltando, y entonces vivimos con esa creencia. Todo lo que recibimos de información externa, todo lo que reciben nuestros órganos de los sentidos, puede interpretarse de manera trágica, de manera hostil. ¿Sí me explico? Lo podemos ver desde ese punto de vista, pero también podemos ver al país como un país muy festivo, muy solidario en algunas situaciones, ¿no? Entonces, ¿en qué nos enfocamos? Es cómo nos vamos a sentir. ¿Sí me explico? O podemos ver esta licenciatura, podemos ver una licenciatura y ya con esta primera clase unos pueden decir, de acuerdo con sus creencias, es que es una licenciatura muy compleja, tiene cosas muy complejas, ¿no? Nos dejan mucha tarea, podría decir alguno, ¿no? Y alguna otra persona puede decir, bueno, pues a mí me gusta lo que estamos viendo, cómo estamos analizando las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para el primer paciente, bueno, para el primer alumno, la clase a lo mejor se le va a hacer tediosa, complicada, aburrida y le va a generar estrés. Y al segundo paciente o al segundo alumno le va a generar emoción, no sé, alegría, ¿no? ¿Sí me explico? Sí, Entonces, estos trastornos sensoriales dependen mucho de las creencias del paciente y algo que veremos más adelante del diseño del paciente, ¿no? O sea, no todas las personas están diseñadas para las mismas cosas. No todos tenemos los mismos gustos. No todos somos buenos en lo mismo. Entonces depende. De ahí, si no se resuelve el trastorno sensorial, si el paciente, vamos a poner el ejemplo de los alumnos, si el alumno sigue, vamos a decir que sigue con la licenciatura a pesar de que no le gusta, de que se le hace tediosa, de que se le hace complicada, entonces empieza a experimentar trastornos funcionales asociados con el estrés. Ese estrés de no estar en el lugar que le corresponde, de no estar haciendo lo que le gusta, ¿sí? Le va a generar estrés. ¿Ok? Le va a generar síntomas, pues, ¿no? Estos síntomas son asociados con perturbaciones del sistema nervioso autónomo y el sistema endocrino, como yo les decía hace rato, ¿no? Ya sea que el paciente experimenta síntomas simpáticos o bloqueos parasimpáticos. Y del sistema endocrino, pues podría ser cualquiera, depende de la genética del paciente. El paciente puede desarrollar un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, ¿sale? El cortisol, que es la hormona del estrés, sube, las defensas bajan, acumula grasa, debilidad muscular, etcétera. Depende mucho de la susceptibilidad que tengan. La diabetes, que ya lo dijimos. Si todo esto sigue por el mismo camino, ¿sí? Aparecen los trastornos lesionales, ya enfermedades manifiestas, ¿sí? Diabetes, hipertensión, esclerosis. Muy bien. Una úlcera gástrica. Entonces, así es como nosotros comprendemos las enfermedades. Si esto no se corrige, pues el paciente muere prematuramente. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo para que ustedes vean cómo avanzan las enfermedades. Tenemos una persona, un niño, un joven, ¿sí? Que a lo mejor le gustan mucho las matemáticas, pero no le gusta cocinar. Es un ejemplo, ¿no? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, si nuestro paciente se le presenta en algún momento la oportunidad de estudiar entre ingeniería y estudiar para ser chef, pues el paciente, si es consciente, va a estudiar una ingeniería, ¿no? Porque le gustan las matemáticas, si no le gusta cocinar. Pero ¿qué tal si su padre es chef? Su padre lo obliga a estudiar para ser chef, ¿ok? Obviamente va a estar en un lugar que no le corresponde por su propia naturaleza, ¿me explico? O sea, esa habilidad innata para las matemáticas no la está aprovechando y está buscando hacer algo para lo cual quizás
no está diseñado, que es la cocina, ¿no? No le gusta, no es bueno para eso, pero por seguir los pasos de su padre y por la presión también de su padre, decide estudiar para ser chef. Se va a encontrar en ese estudio personas que sí les gusta y que sí les apasiona ser chef. Entonces va a empezar a compararse con los demás. Al compararse con los demás se va a dar cuenta que está él atrasado o que él no experimenta el mismo placer al hacer algún platillo. ¿Me explico? Eso le genera estrés al paciente. Ese estrés empieza perturbando su carácter. Entonces el paciente si era muy alegre, pues ahorita a lo mejor va a estar deprimido, va a estar estresado, va a estar preocupado y posteriormente pasa al plano funcional. Ahora va a desarrollar síntomas. En este ejemplo vamos a poner que este paciente empieza a experimentar síntomas de gastritis, ¿no? O sea, empieza a tener reflujo, empieza a tener gas intestinal, empieza a tener periodos de diarrea, periodos de estreñimiento, cólicos, dolores abdominales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza le está diciendo, estás en un lugar que no te corresponde. ¿Ok? ¿Sí me van entendiendo hasta ahí? Sí, correcto. No puede pasar. Bueno, ahorita ponemos otro ejemplo. Aquí, si el paciente no corrige la situación, aparece una úlcera gástrica por la gastritis crónica, ya tiene un paciente un trastorno lesional ahora. Y esa úlcera gástrica no se atiende rápidamente, pues el paciente se puede morir. ¿Ok? Otro ejemplo, a lo mejor que es más sencillo, ¿no? Una persona de acuerdo con sus creencias, ahora vamos a poner una mujer que de acuerdo con sus creencias entendió, interpretó que el amor, por lo que le inculcaron sus padres, es violencia, es semejante a la violencia, ¿no? Porque a lo mejor sus padres se violentaban entre ellos y entonces en su cerebro inconscientemente se implantó la idea de que el amor y la violencia pues eran equivalentes, ¿no? O sea, si mis padres se insultan, en teoría se quieren, ¿no? O sea, el amor es insultos. ¿Me explico? Sí, Esa es una interpretación anormal de la realidad. Anormal, ¿por qué? Porque no va de acuerdo con el concepto global que tenemos, ¿ok? Y porque le va a generar un estado de perturbación biopsicosocial, lo contrario de la salud, ¿ok? Entonces esta mujer va a buscar una pareja inconscientemente, ¿sí? Que la violente, que la insulte, porque ello es lo que en su cerebro está interpretando que es el amor, ¿no? Entonces, como esta idea no va de acuerdo con la realidad, empieza a experimentar estrés porque se queja de su pareja. Es que mi pareja me maltrata, no la deja, porque para ella eso es el amor, pero acepta el maltrato, ¿vale? Y eso pues no es natural para ningún ser humano. Entonces puede empezar a generar depresión, por ejemplo, como trastorno sensorial. Es que porque mi pareja me golpea, porque mi pareja me insulta, yo ya hablé con ella, pero no entiende, me sigue golpeando, me sigue engañando, etcétera, etcétera. Si esta situación no se corrige, ¿qué está haciendo la naturaleza? La naturaleza le dice, tú estás deprimida porque estás con una persona que no te corresponde, porque tienes ideas que no van de acuerdo con la realidad. ¿Sí? No le hacemos caso, ok, ya todo el mundo me lo dice, la sociedad me lo dice, mi estado emocional me dice que no estoy en un lugar adecuado para mí, pero yo me aferro a seguir con esa persona, pues entonces aparecen los trastornos funcionales. En este caso, la paciente experimenta, vamos a suponer, que se le empieza a subir la presión, ¿no? Se le empieza a subir la presión, empieza a tener dolores de cabeza, le toman la presión y está alta, trastorno funcional. ¿Sí? Si esto no se corrige y sigue con la misma pareja, pues entonces vienen las lesiones. La misma paciente puede experimentar desde un infarto hasta una enfermedad renal por la hipertensión, ¿no? Si esto no se corrige, la paciente va a morir prematuramente. ¿Sí me explico? Entonces sí, la naturaleza nos da varios avisos de que no estamos en el lugar que nos corresponde. ¿Ok? El primer aviso es lo emocional. ¿Cómo te sientes emocionalmente? Esto es muy sencillo. ¿Cómo te sientes? ¿Bien o mal? ¿No? ¿Tú cómo te sientes? Acuérdense que dijimos que estos conceptos no aplicaban para la naturaleza, ¿no? Pero nosotros como seres humanos lo definimos.
A lo mejor me siento triste, me siento deprimido, me siento estresado, me siento preocupado y le ponemos un calificativo, bueno o malo como seres humanos, ¿no? Que eso en la naturaleza no existe. ¿Ok? ¿Sí me explico? Es una forma en que intentamos Sí, sí. definir esas emociones. Sí. El paciente se siente deprimido, preocupado, enojado. ¿Ok? Bueno, la naturaleza le está diciendo que no le corresponde ese trabajo, que no le corresponde esa carrera, que no le corresponde esa pareja, que no le corresponde esa relación interpersonal cualquiera que sea. ¿Sí? Si la naturaleza nos está involucrando esos sentimientos y no le hacemos caso, entonces vienen como una llamada de atención más fuerte. Síntomas funcionales. Si no le hacemos caso, vienen las lesiones. Y si no, pues una muerte prematura. Tan, tan, ¿sale? ¿Dudas o preguntas hasta ahí? ¿No? No, creo que está bastante claro. Está claro, muy bien. Los trastornos sensoriales, entonces, se refieren a una disritmia del ser en cuanto a su personalidad. Son modificaciones del carácter o alteraciones de la sensibilidad. Lo que decíamos, ¿no? Ansiedad, depresión, tristeza, irritabilidad, todo, hostilidad, todo lo que tenga que ver con percepción de la realidad. ¿Por qué se dice disritmia? Porque a lo mejor el paciente tenía un carácter o una personalidad, ¿sí? Y por esa situación en la que se encuentra, ya cambió. ¿De acuerdo? Vamos bien. Seguimos avanzando, ¿no? Pero recuerden, todos tenemos una personalidad natural, un tipo natural. Se puede ir modificando con las eventualidades sociales. Pasamos a los trastornos funcionales. Los trastornos funcionales son perturbaciones atribuibles a desequilibrios endocrinos o del sistema nervioso autónomo, que ya revisamos hace ratito, ¿no? Culminan en la alteración de la función de uno o más órganos. Por ejemplo, trastornos digestivos, ¿no? Cualquiera que sea. Problemas en la vesícula, en el intestino delgado, el intestino grueso, diarrea, estreñimiento, gas intestinal, todo eso. Trastornos lesionales, se presenta una lesión anatomopatológica. Es algo demostrable, es algo evidente, ¿no? Una inflamación aguda, ¿ok? Un esguince, una fractura, ¿de acuerdo? Una úlcera, un tumor, todo esto ya es lesional. En resumen, le ponemos aquí, ¿no? Conócete. ¿Por qué se tienen que conocer ustedes mismos? Para saber para qué están diseñados, su naturaleza, dónde está, qué les dice que deben hacer. ¿Sí? El estrés o la preocupación, como lo decíamos, tiene su contraparte también. De forma filosófica, porque esto ya entra en la filosofía, es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Bueno, de acuerdo con León Vanier, la felicidad y la salud también van de la mano, ¿no? La felicidad es el cumplimiento de nuestras funciones biológicas, el cumplimiento de nuestro diseño, nuestros talentos, ¿sí? Y esos talentos, esas virtudes, ponerlas al servicio de los demás. Si una persona es buena para la carpintería, tiene que ser un excelente carpintero. Si una persona es buena con las matemáticas, tiene que ser un buen matemático. No puede ser que una persona que sea buen músico esté en una ingeniería. ¿Me explico? ¿Sí me van entendiendo estos conceptos? Sí, Yo sí, sé que sí. puede ser fuerte, yo sé que puede ser fuerte para muchos de ustedes, ¿no? O sea, se tienen que conocer para saber para qué están diseñados. Y ustedes también tienen que conocer a sus pacientes para que ustedes les digan, a ver, señora, las abuelitas no están diseñadas biológicamente para cuidar a los nietos. Los encargados de cuidar a los pequeños son los padres, biológicamente hablando. Usted, su estómago, su intestino no está diseñado para comer papas fritas todo el día. Si usted sigue con ese camino, se va a enfermar.
Usted no está diseñada para arreglar el mundo de problemas que nos ponen en las noticias. Usted sigue viendo las noticias diariamente y si sigue angustiando por lo que pasa ahí, se va a seguir enfermando. Usted no va a arreglar nada de lo que pasa en el noticiero. ¿Sí me explico? O sea, la persona se tiene que enfocar en lo positivo que tiene. ¿Sí me explico? Sí. Ok, entonces, a ver, ¿qué hora es? Cada uno de ustedes va a decir 2 de sus virtudes. A ver. ¿Y cómo las podemos enfocar en esta licenciatura, no? También. Bueno, yo sería tolerante y paciente. Tolerante, pues podría ser parecido, ¿no? Bueno, vamos a poner que Bueno, es tolerante, a lo mejor lo podemos. tolerante y responsable. Bueno, tolerante y responsable. Tolerante y Porque sí, responsable. pareciera que lo que dije son sinónimos, ¿no? Ok, Entonces sería, entonces si esas son sus virtudes, las tenemos que aprovechar en esta licenciatura. Claro, uno tiene que ser tolerante con los pacientes y explicarles todo lo que yo les estoy explicando a ustedes se lo tienen que explicar a sus pacientes. Responsable porque también tiene que ver, pues que sus pacientes vayan mejorando, ¿no? Es parte de su responsabilidad. Ahora, usted que es, por ejemplo, responsable y tolerante, ¿qué, digamos, defectos puede tener usted mismo? pues que de pronto no identifico, que tengo muchos, pero no los identifico claramente, pero uno de ellos es que hay situaciones que me pueden sacar de quicio. Aunque soy tolerante, llega un momento que el entorno pues puede llevarme a un límite, ¿no? Entonces es como contradictorio, pero es así. Por Pues sí es como momentos, obviamente. contradictorio. Después, pues sí, después llego a un como especie de equilibrio y otra vez vuelvo a ser muy paciente y tolerante. Pero ese es un defecto muy bastante serio, ¿no? Diría yo, porque finalmente lo controlo, pero es así. Ujú. Y es una contradicción, pero precisamente los defectos a veces son contradicciones de la personalidad, ¿no? Yo creo que falta un poquito ahondar en ese tema, ¿no? A lo mejor meditarlo un poquito más para determinar cuáles son las virtudes Sí, y cuáles son los defectos. concretamente. Ujú. A Sí, ver, sí, sí, pasamos sí. a alguien más. A ver, Diana. Em, Sería em, la bondad Ujú. y no sé si el ser empático entra como virtud. Sí, sí, van de la mano, ¿no? O sea, empatizar con nuestros pacientes, ¿no? O Ajá, ponernos en los zapatos del paciente. Y la bondad, pues sería como la tendencia a querer ayudarlos, ¿no? ajá. Ok, eso es compatible con la licenciatura. Ahora, defectos. Defectos. Este, mm, ¿cuál sería un defecto mío? Ay, no sé. Ujú. Mm, desorganizada. Ok, desorganizada. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor Diana no le generaría estrés dedicarse a acomodar libros en una biblioteca, ¿no? No se dedica a eso. Si es bondadosa y es empática, bueno, pues entonces está en el lugar correcto, ¿no? Aparentemente. Pero si es desorganizada, pues que no esté en una situación que le exija organizarse, ¿no? A lo mejor eso lo puede mantener al mínimo. ¿Me explico? Vamos a ponerlo así, todavía más sencillo, ¿no? Para que lo entiendan. Si ustedes son buenos para el fútbol, pueden jugar básquetbol de vez en cuando, pero no se enfoquen en el básquetbol si su talento está en el fútbol. O al revés, no se desgasten por los talentos, por las virtudes que no tienen. Exploten las que sí tienen. A final de cuentas,
tienen que sacarle provecho a todos esos talentos innatos que ya todos traemos. Así los pacientes, ¿no? Esos talentos los traemos de naturaleza. Es parte de nuestra naturaleza humana tener esos talentos, esas virtudes. ¿De acuerdo? Ya sé cuál es otra de mis defectos, impuntualidad. Puntualidad, bueno, pues entonces no busque un trabajo donde tenga que ser puntual, ¿no? O no, pues sí, a la mayoría de los trabajos a veces lo exigen, ¿no? A lo mejor tiene que trabajar en esto, pero igual puede ser algo que no implique puntualidad, incluso en algunas situaciones la impuntualidad puede ser, entre comillas, bien vista, ¿no? Es una forma, a lo mejor también si está con las personas adecuadas, es una forma de representar autoridad, ¿no? Así como me tienen que esperar porque yo soy la persona importante que va a llegar. ¿Sí? Es una forma como de marcar autoridad también. Entonces, bueno, hay que buscarle el enfoque. O bien, pues trate de no dedicarse a algo que le genere o que le exija puntualidad. A ver, vamos a Claro. empezar con ¿quién? Con Eduardo, ¿verdad? Sí, yo me considero una persona comprometida y constante. Y sí, soy muy constante en todo lo que quiero. Ok, perfecto, ¿no? La licenciatura requiere constancia, pues sí, también. Entonces estamos en el lugar correcto. ¿Y de los defectos? Soy muy enojón, rápido me enojo y muy desesperado. Muy desesperado y enojón o irritable, se le podría decir, ¿no? Pues entonces a lo mejor no le recomendaríamos estar en una situación donde se explote esta irritabilidad, ¿no? O Sí, estar en un trabajo que sea muy irritante, ¿no? A lo mejor en una guardería llena de niños llorando, si eso le genera irritación, pues mejor no trabaje ahí, ¿no? Porque si no va a estar, imagínense un trabajo así, todo el tiempo va a estar estresado porque tiene que estar escuchando a los niños y a los niños y a los niños. Eso es a lo que voy. En su vida, traten de estar enfocados en lo positivo que tienen y evitar que los defectos que tengan surjan, ¿sí? Muy bien. sí. Otras aportaciones de Hipócrates es el primum non nocere, lo primero no dañar, ¿no? Como todo profesional de la salud, aplica. Cualquier tratamiento o medicina aplicada al paciente debe ser segura y por ningún motivo se debe poner en riesgo su integridad. Esto definitivamente compatible con la homeopatía. Perdón, contrario al curantur, que si se conoce la causa, dar el contrario. O sea, si nosotros conocemos la causa de la enfermedad, se tiene que dar el medicamento contrario. Es otra de las aportaciones de Hipócrates, ¿no? O el medicamento que genere los efectos contrarios. Y simila simibolos curantur, que es la ley de la homeopatía, lo semejante cúrese con lo semejante. Muy bien. Entonces, bueno, aquí también tenemos que hay dos formas por Hipócrates para curar las enfermedades. De aquí son dos corrientes, la alopatía y la homeopatía principalmente, ¿no? Por la ley de contrarios, contrarior curantur, basada en la premisa sublata causa tolitur effectus. Si se suprime la causa o si se bloquea la causa, pues el efecto debe cesar, ¿sí? Esto aplica para el estilo de vida. Si nosotros sabemos que el paciente es obeso, tenemos que identificar que esa obesidad es porque está comiendo demasiadas o está consumiendo demasiadas calorías y no las está gastando. Suprimimos la causa, o sea que el paciente consuma menos calorías o que gaste más calorías. Sublata causa, tolitur effectus. Si se conoce la causa que originó la enfermedad, se debe suprimir con el medicamento contrario a la enfermedad. Y la ley de semejanza, basada en la premisa simila simabilis curantur, lo semejante, cúrese con lo semejante. ¿Sale? Si se desconoce la causa, se deberá dar el medicamento semejante, que son los que nosotros vamos a revisar. Aquí les dejo una frase para que ustedes reflexionen. Dice, la naturaleza violentada torna siempre a su marcha acostumbrada. Todos tenemos, acuérdense, ¿no? Un camino, algunos autores le pueden llamar destino, ¿no? Tenemos un diseño, pues. O sea, yo no tengo la misma altura que ustedes, yo no tengo la misma complexión, yo no tengo la misma capacidad intelectual que ustedes, ¿no? Todos somos distintos, todos tenemos virtudes y tenemos defectos. Esa es nuestra naturaleza, eso es algo que ya traemos, ¿de acuerdo? Es nuestro deber
explotar esos talentos. Si no lo hacemos, nunca vamos a ser felices. Si no lo hacemos, vamos a estar estresados. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta con la clase del día de hoy? Solamente preguntar, no sé si me escuche, solamente preguntar, ¿todas estas diapositivas vamos a tener acceso a ellas? Pues no, porque estas son clases que yo preparo. Entonces en la clase las pueden estar viendo y también tienen la grabación, pero la presentación así como tal, pues no las mandamos. Ok, pero sí tenemos acceso a la presentación. Sí, a la grabación de la clase sí. Ok, la podemos volver a repetir. Perdón, lo que pasa es que yo ingresé unos minutos después y hay una parte que no escuché y que quisiera volver pues, a escuchar nuevamente porque sí tuve acceso a la mayoría de la presentación que hizo usted, pero me falta una partecita y esa era mi duda nada más. Ok. Sí, sí, la grabación se las van a estar mandando. Ok, le agradezco. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, todo estuvo muy claro. Sí, si se dan cuenta, la homeopatía está basada, como les digo, ¿no? Terapéutica basada en la ley de semejanza. La ley de semejanza nos indica, pues precisamente esa semejanza entre tres elementos: el medicamento, las enfermedades y los enfermos. Los enfermos o los pacientes llegan a ser enfermos porque se contraponen con la naturaleza. La naturaleza abarca diferentes niveles: el nivel sensorial, funcional y lesional, ¿sí? Si nosotros violentamos o vamos en contra de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza como especie, o como individuales, en cuanto a los talentos y las virtudes, vamos a enfermar, ¿sí? O sea, me refiero a la naturaleza de nuestra humanidad. ¿Qué debe comer naturalmente un ser humano? ¿No? ¿Qué tipo de ejercicios o actividades debe realizar un ser humano y cuáles no? ¿Cuáles le pueden generar estrés a un paciente? ¿Cuáles no? ¿Sale? Por ejemplo, vámonos a la naturaleza, así como se los estoy diciendo, ¿no? Es que lo que yo quiero es que ustedes aprendan a identificar qué es lo natural. ¿Cuál sería el ejercicio más natural para un ser humano? Acuérdense, cuando yo digo de lo más natural es el ser humano recién evolucionado en la sabana africana. ¿Qué tipo de Podría ser ejercicio? salir a caminar. Caminar, exactamente, ¿no? Ese es el ejercicio más natural que hay para el ser humano. Entonces, la mayoría de los pacientes que tengan la capacidad para caminar, ¿qué deben hacer? Caminar simplemente. O sea, no, a lo mejor no le pediríamos trotar ni correr, ¿no? Pero que empiece con caminatas. Las caminatas son muy saludables también. Son hábitos naturales, como yo les decía del sueño. El sueño natural del ser humano es en la noche, no en el día. El ser humano no está diseñado para dormir en el día, ¿sí? Puede a lo mejor mantener un equilibrio alterado en ese momento, sí, pero no puede sostener ese estilo de vida mucho tiempo porque se va a enfermar, ¿ok? Se regulan neurotransmisores y hormonas durante la noche, ¿ok? Los alimentos procesados no son alimentos naturales para un ser humano. Van a generar enfermedad, el abuso en el consumo de alimentos procesados. El estrés no es natural para un ser humano. El estrés se debe mantener bajo o nulo. Es muy común tener pacientes con estrés medio o alto, pero no es lo normal, no es lo natural. ¿De acuerdo? Ahora, todos estos conceptos se han distorsionado. Por eso yo les digo, yo soy una persona, un maestro, si lo quieren ver así, de conceptos. ¿Qué es normal y qué es común? Ahorita, vean cómo está la sociedad actualmente, ¿no? Que dicen, no, pues es que hombre y mujer ya no nada más es hombre y mujer, ¿no? Lo normal es hombre y mujer. Ahora que por lo común
ya quieran inventar otras cosas, pues a lo mejor es válido socialmente, ¿no? Pero biológicamente solamente existe el funcionamiento sexual masculino y femenino, ¿sí? Estamos hablando de lo natural, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dicen, es que actualmente así se dice, ¿no? Pues es que hay que normalizar la depresión, hay que normalizar hasta, a veces hasta la obesidad, ¿no? No, no es normal, ¿sale? Son estados comunes, quizás, pueden ser comunes, sí, pero no son normales, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta con esto? No. No, esto queda muy claro. Bueno, entonces, si todo está claro hasta aquí, vamos a dejar la clase del día de hoy, ¿vale? ¿No hay dudas o preguntas? ¿No? Ya No. tienen la Pues no. literatura recomendada. Entonces, bueno, si no hay más comentarios, dejamos la clase del día de hoy hasta aquí. Mi nombre es Raúl Cruz y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Luego, bye.